¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de entrar a eso les recordamos que estamos en las redes sociales. Estamos en la página de Facebook de Valora Radio transmitiendo en vivo. También en la página de Facebook de Soldados de Dios-Valora Radio. Y también tenemos aquí en cabina en este momento un teléfono para que puedan hacernos todos sus comentarios en vivo durante esta hora a través de WhatsApp. El número de teléfono es, se los digo rapidísimo, es el 521-3314-6441-18. Otra vez, se lo repito, 521-3314-6441-18. Aquí estamos para servirles durante esta hora. Estaremos atentos a sus comunicados, a sus mensajes y pues, resolver cualquier duda que tengan o cualquier pregunta en general. Sean bienvenidos. Como podrán ver, tenemos hoy un programa un poquito diferente. No trata tanto sobre dogmática o sobre teología, sino un poco de antropología, vamos a llamarlo así. Vamos a hablar un poquito del hombre, del ser humano. Vamos a hablar un poco de nosotros mismos. Pero antes de entrar al tema, quiero agradecer a un mensaje que nos llegó ahora el día domingo. Desafortunadamente no tengo su nombre, de un teléfono con terminación 0738, que nos hace una pregunta sobre el tema anterior, que era del espiritismo, un programa que hicimos la semana pasada con mi compañero Joel Domínguez y yo. Hablábamos del espiritismo. Es una pregunta muy interesante y se las voy a leer para si alguno de ustedes tuviera la misma pregunta. ¿Hay alguna forma de protegerse cuando tienes que estar cerca de personas que practican el espiritismo? Especialmente si son niños y están cerca de sus padres o sus abuelos que practican estas cosas. Es una muy buena pregunta, más o menos la resolvimos en el programa. La mejor forma de protegerse contra la influencia de todo este tipo de acciones es muy sencilla, es la vida de la gracia y la oración. Hay que estar cerca de Dios para ser inmunes a este tipo de influencias y sobre todo no caer en su engaño ni caer en sus influencias. En especial con los niños hay que tratarlos de una manera inteligente. A los niños hay que hablarles y darles respuestas. Ellos desean, los niños les gusta mucho que les dé respuestas que ellos puedan comprender y que puedan asimilar en su propia vida. Así que la recomendación que yo haría si se trata de niños, explicarles que estos actos están mal, independientemente de quién los esté haciendo, que no los imiten y que busquen el acercamiento a Dios desde su niñez. Recuerden que Dios se alegra cuando se acercan los niños. Hay que hablar con ellos de una manera muy clara y en palabras que ellos puedan comprender de por qué este tipo de acciones son malas. Y obviamente que los niños también tengan una buena vida de oración, empiecen a vivir las virtudes, empiecen a formarse en las virtudes para que puedan vivir el bien y se den cuenta de que no necesitan este tipo de prácticas cuando sean mayores o más adelante. Y sobre todo recordar que hay que mantenerlos alejados de todas las prácticas espiritistas que vienen disfrazadas como juegos. Llámese la Ouija, llámese el Charlie Charlie y un montón de cosas, de tonterías que hay por ahí. Hay que advertirles de que estas cosas son reales, de que existen el demonio, hay que explicárselo en las palabras que ellos puedan entender, explicarles que tienen un enemigo y que va a buscarlos hacer caer. Entonces hay que evitar el espiritismo a través de la oración, de encomendarse a Dios y a través de la vivencia de la gracia, aún desde niños, ¿sí? ¿Okay? Bueno, ¿de acuerdo? Gracias por tu pregunta. Ojalá nos puedas después, el día de mañana, mandarnos tu nombre. Pues aquí está el WhatsApp también para recibir todos sus mensajes. El programa de hoy, como les decía, tiene que ver un poquito más con el hombre. Es tiempo de hablar un poquito del ser humano, ¿sí? Y el tema de hoy pues, se llama el conocimiento del yo. Las reflexiones que hago en este programa están basadas en un libro del cardenal Fulton Sheen. Él era un cardenal norteamericano, vivió a mediados del siglo XX, un cardenal muy inteligente, muy preparado, incluso fue de los pioneros en salir en televisión, tenía un programa donde hablaba de la fe, hablaba de Dios, hablaba de las virtudes y de los valores, y era uno de los programas más exitosos en la televisión norteamericana allá por los años 60 y 70. El cardenal Fulton Sheen. Si pueden encontrar cualquier documento de él, cualquier video de él, vale la pena que lo vean. Estas reflexiones que voy a hablar el programa de hoy vienen en su libro Eleva tu corazón.
Si logran conseguirlo, cómprenlo, de verdad que vale mucho la pena, es interesantísimo porque nos habla de cómo el ser humano está llamado a elevar su corazón, como lo decimos en misa y como lo dice el título de este libro, para poder llegar a Dios, es decir, transformarnos en algo más allá de lo que naturalmente somos, y eso es a través de la gracia de Dios, que podemos realmente tener una vida sobrenatural. Es muy buen libro, hay que estudiarlo, es un libro de estudio, de meditación, de reflexión personal. Realmente lo recomiendo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Realmente estamos hablando solo de uno de sus capítulos de este libro y que en lo personal me gustó mucho. Tuvo un gran impacto en mi persona porque nos invita a la reflexión sobre nosotros mismos. A lo largo de muchos programas he estado diciendo que nosotros estamos inmersos en mucho ruido del mundo, de los placeres, del dinero, de las preocupaciones. Es decir, estamos envueltos en gran cantidad de ruido y pocas veces nos damos el tiempo para pensar en cosas más importantes que el día de mañana. Tenemos que pensar hacia nosotros mismos, pensar en Dios, pensar a futuro de nuestra vida, en la misión de nuestra propia vida. Y es por causa de todo este ruido que hay en nuestras vidas, de preocupaciones, de movimientos, de un montón de cosas que alteran nuestros horarios. Y pocas veces tenemos tiempo para nosotros mismos. Y esta parte quise tomarla porque creo que es muy importante en nuestros días hacer un alto momentáneo en todo lo que estamos haciendo y ponernos a pensar sobre nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién verdaderamente soy yo? Desde esa manera entonces poder enfrentar los retos de la vida diaria y el reto de la salvación, el reto que la salvación implica para futuro, pero no enfrentarlo desde el conocimiento, no, enfrentarlo desde una verdadera convicción de saber quién soy yo. Y ese es el tema de hoy, ¿sí? Recordemos que el hombre es la única criatura visible en todo el universo que es capaz de hacer una reflexión sobre sí mismo, que es la única criatura que es capaz de analizarse a sí mismo, de verse en un espejo y de verse en el espejo del espíritu para comprender quién soy, qué ideas tengo, qué gustos tengo. Es decir, alguien que es capaz de conocerse a sí mismo, no de manera perfecta, pero sí de una manera perfectible. El hombre es capaz de contemplarse a sí mismo, de realmente reconocerse como lo que es o lo que no es, darse cuenta de cuáles son todas esas características que le dan su propia identidad. Y en base a eso es la única criatura que es capaz de irse autodefiniendo y a la vez irse reinventando día con día en la búsqueda de nuevos objetivos o de nuevos metas, nuevos logros. Es el único que es capaz de ser la causa y fin de sus pensamientos. Es el único ser que puede pensar sobre sí mismo y proyectarse a sí mismo el futuro a través de su pensamiento, y es la única criatura que es capaz de alabarse o incluso con recriminarse a sí mismo sus acciones. El ser humano, pues, como podemos ver, es un ser muy complejo, capaz de afrontar grandes retos hacia el interior de sí mismo, ¿sí? No solo como los animales que son capaces de afrontar retos externos a él, como ir a buscar comida, ir a buscar pareja, etcétera. Nosotros somos capaces también de enfrentar retos internos hacia nosotros mismos, ¿sí? En el momento en que nosotros renunciamos a esta autorreflexión, renunciamos a esta capacidad de podernos definirnos a nosotros mismos y de reinventarnos día con día en base a un objetivo establecido, entonces estamos renunciando a una de las características básicas y fundamentales de nuestra propia humanidad. Se podría decir que estamos renunciando a nuestra humanidad y nos estamos bestializando de alguna manera, porque entonces, en lugar de perseguir objetivos mayores y una misión última, nos convertimos en seguidores de bienes, de cosas y de sensaciones temporales, ¿sí? Es ponernos una venda en los ojos y solo ir tras lo que tenemos enfrente de nosotros, solo lo que podemos ver aquí, al alcance de la mano, y no ver más allá, ¿sí? Esa característica donde el ser humano se pierde a sí mismo, no se conoce a sí mismo, pero aún así tiene que presentarse ante el mundo de alguna manera, es entonces cuando el hombre va creando una cosa que le llamamos el ego. El ego no es más que una máscara con la cual yo me presento ante los demás y como quiero que los demás me perciban a mí. Muchas veces este ego es una máscara falsa de nosotros mismos porque la utilizamos solo para conseguir cosas de los demás. Quiero que los demás me identifiquen de esta manera para yo poder obtener tales satisfactores, tales beneficios. Por lo tanto, creo una máscara a mi personalidad, le creo una máscara a mi identidad.
y no me presento como realmente soy ante todos, me presento como lo que quisiera ser o como lo que la sociedad quiere que yo sea. Son dos grandes rasgos de ahí. Muchas personas logran recibir un modelo de actuación y lo siguen, ¿sí? Muchas veces la sociedad presiona a las personas para que formen una forma de comportarse o de seguirse, llamémosle modas, y las personas adoptan estas modas como una máscara temporal que les permite enfrentar a una sociedad con el menor riesgo posible de aceptación, ¿sí? Desafortunadamente, esta característica principal del ego, que es una máscara en la cual nos presentamos a los demás, genera dos grandes conflictos. Y el primero es la negación de nosotros mismos, porque no nos presentamos como realmente somos, nos presentamos de una manera disfrazada ante los demás. Y segundo, crea un conflicto mental. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que estamos aparentando ser no lo somos en realidad. Eso crea un conflicto interno de identidad, ¿sí? A nivel muy grande o a nivel muy pequeño, no importa, genera ese pequeño conflicto, ¿sí? Por lo tanto, olvidarse de mi auténtico yo, de quién soy verdaderamente yo, y presentarme ante la sociedad solo con una máscara, implica que somos realmente incapaces de afrontar los retos de vivir en sociedad siendo auténticos, siendo verdaderas personas con las cuales nos presentamos con nuestra propia cara ante la sociedad. Eso implica también que somos incapaces de presentarnos con autenticidad en un matrimonio. Muchas veces, como novios mostramos una cara a nuestra novia porque la queremos conquistar, porque queremos estar con ella, que nos lleva a mentir a nuestra propia personalidad, y al momento de llegar al matrimonio y esa máscara se va cayendo poco a poco por la cotidianidad del trato, es cuando empiezan a haber problemas y conflictos serios en el matrimonio. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta que se casaron con alguien diferente a lo que ellos habían conocido durante un noviazgo. El ego pone en riesgo todos y cada uno de los matrimonios, porque nos hace presentarnos de una manera equivocada o falsa ante la otra persona. Y cuando descubres que no es la persona con la que realmente te casaste, la persona con la que tú querías estar, empiezan conflictos muy serios. Y por último, se da otro gran problema. Cuando tú usas la máscara del ego, te es imposible establecer una relación real, una relación filial con Dios. ¿Por qué? Porque no te quieres presentar ni siquiera ante Dios de una manera auténtica. Te das cuenta entonces que esta máscara del ego, que de manera inicial parece que favorece las relaciones, en realidad las condena al fracaso. Porque tú te presentas a la sociedad con una máscara falsa de ti mismo. Y cuando la sociedad empieza a conocerte, te dan cuenta que eres una persona falsa y automáticamente te relegan. Y todo el mundo se da cuenta de esta máscara tarde o temprano. Obviamente que en el matrimonio se da más pronto que tarde, y con Dios pues es inmediato, ¿no? Dios lo conoce todo. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque estoy apelando a la conciencia de todos y cada uno de ustedes de que debemos ser personas auténticas al momento de presentarnos ante los demás. Cambiar el yo, mi verdadero yo, mi verdadera personalidad, por una máscara falsa de mi personalidad, es una renuncia a nosotros mismos. Básicamente decirle al mundo: hey mundo, no quiero ser yo mismo porque no me gusto ni a mí mismo. Por eso me pongo esta máscara, para que tú sí me quieras. Aunque yo en lo interior no me acepto a mí mismo, no me quiero a mí mismo, no me reconozco a mí mismo como lo que en este momento soy o lo que verdaderamente soy. Por eso uso una máscara llamada ego, ¿sí? Esta máscara me lleva a interpretar el papel en una obra de teatro llamada vida, en la cual yo me presento como si estuviera actuando mi vida y no viviendo mi propia vida desde una realidad. Por lo tanto, nos convertimos en alguien diferente al que somos, y sobre todo nos convertimos en alguien diferente a aquella persona que hemos sido llamados a ser y a convertirnos el día de mañana. El ego realmente es un obstáculo para la autenticidad de las personas, es un obstáculo al reconocimiento de lo que somos, al reconocimiento de nuestra dignidad, y obviamente con esta máscara no podremos ver nunca cuál es el objetivo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nunca nos atrevemos a vernos como lo que realmente somos, y no nos atrevemos a ver, obviamente, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Nos da mucho miedo
Es verdad, nos da mucho miedo, a todos nos da miedo descubrir quién somos en realidad, cuáles son nuestros verdaderos atributos, cuáles son nuestras verdaderas características. Es algo que da miedo, pues claro, muchas veces no queremos ser como somos, pero hay que aceptarlo. Somos alguien y hay que aceptar desde esa realidad nuestra misión y nuestro objetivo, ¿sí? Por lo general, las personas cuando no son lo que ellos creen que deberían de ser, ojo con esto, creen que deberían de ser, empezamos a escondernos de nuestros propios actos. Nos escondemos de nosotros mismos, nos escondemos de los demás y sobre todo nos escondemos de Dios. Es una tendencia a través del ego de ocultarnos al mundo, ¿sí? Y presentar solo una faceta agradable de nosotros. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando cometieron el pecado original? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de ellos mismos, se escondieron del otro, huyeron, nos vieron desnudos, se vieron identificados dentro de su pecado, se dieron cuenta de quiénes eran en realidad después de su pecado, se vieron sucios por su pecado, por eso corrieron a esconderse uno del otro, corrieron a taparse a uno del otro, por eso se cubrieron su cuerpo. Y cuando escucharon a Dios llegar al jardín, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Eso es el ego. No fueron capaces de reconocer en ese momento la realidad de su persona, de que se habían equivocado. No fueron capaces de darse cuenta que habían fallado, no quisieron aceptarlo, por lo tanto se crearon una máscara de sí mismos y esta máscara evitó que pudieran hacer una reflexión de sí mismos. Por eso cuando Dios les preguntó, oye, ¿comieron de la fruta prohibida? ¿Qué dijo Adán? En lugar de afrontar desde su propia realidad y desde su realidad como ser humano, acudió a la máscara de su vergüenza y le echó la culpa a Eva. ¿Qué hizo Eva? Le echó la culpa al demonio. Ninguno de los dos fue capaces de hacer una autorreflexión interna y decir, nos hemos equivocado y debemos de cambiar y debemos de pedir perdón. Si ustedes recordarán, con Adán y Eva, cuando ellos cometieron el pecado de desobediencia, no fueron expulsados del paraíso en ese momento, ¿sí? Sintieron vergüenza, sufrieron las consecuencias del pecado en ese instante, sí, pero seguían en el paraíso. Cuando Dios se acerca ante ellos y les pregunta, ¿comieron de la fruta? Ellos hicieron algo que los sacó definitivamente del paraíso, fue no pedir perdón. Nuestro Señor Dios le preguntó a los dos, ¿comiste del fruto? Adán dijo, Eva me movió a comer el fruto. Y le preguntaron a Eva, Eva, ¿comiste del fruto? El demonio me llevó a comer del fruto. Le echaron la culpa a alguien más. No fueron capaces de afrontar desde su autenticidad y su realidad los actos que habían cometido. Por eso fueron expulsados del paraíso, porque quisieron mostrar una máscara de inocencia ante Dios a causa de esto, del ego, de no querer hacer una reflexión honesta sobre sí mismos. Y entonces fue cuando fueron expulsados del paraíso, al no saber pedir perdón, ¿sí? Por lo tanto, renunciar al yo, renunciar a mi verdadera realidad de quién soy yo, implica un suicidio mental. Se oye extraño, pero es cierto, un suicidio mental. ¿Por qué? Porque voy a entrar en conflicto entre dos grandes bloques de mi existencia. ¿Quién soy y cómo quiero que los demás me reconozcan? Cuando empieza a haber conflicto entre estas dos características, quién soy y cómo quiero ser reconocido, empieza a haber un conflicto en nuestra propia identidad. Existe entonces un conflicto interno, porque yo tengo que decir, yo soy esto, pero yo tengo que disfrazarme todos los días y a todas horas de otra cosa. Eso genera un conflicto y un cansancio mental. Por eso le decimos que es una forma de perder la capacidad de una reflexión propia. Obviamente estamos perdiendo libertad porque ya no puedo actuar de manera genuina. Tengo que pasar por un proceso forzado de reinvención falsa de mí mismo. Pierdo la autenticidad porque no me presento a los demás como realmente soy, sino como ellos quieren que sea o como yo quisiera que ellos me reconocieran a mí. Pero no presento una cara de autenticidad, no presento yo como verdaderamente soy. Se pierde la capacidad de compromiso. Obvio, ya lo vimos. Cuando tú presentas una máscara ante la sociedad, eres incapaz de crear compromisos a largo plazo. ¿Por qué? Porque tienes que descubrirte tarde o temprano. Te asusta el compromiso. Y obviamente, si no hay compromiso, no hay capacidad de donarse. Es imposible que tú puedas amar sincera y honestamente a otra persona desde el ego, desde una máscara, desde una mentira. Tú tienes que amar a los demás y donarte a los demás desde tu autenticidad.
porque de esa manera la persona que te reciba y que acepte tu amor y decida compartir su amor contigo, sabe perfectamente con quién se está comprometiendo. Y entonces, toda la vida en el futuro no son sorpresas o malas sorpresas, no. Simplemente un proceso de conversión uno al otro desde una autenticidad. La autenticidad del yo nos permite entonces afrontar el reto del compromiso y de la donación en el amor. Si tú tienes una máscara egoísta, si tú estás fingiendo ser alguien que no eres, haz un análisis muy profundo de ti mismo. ¿Por qué? Porque debes de comprender que desde esa máscara no vas a poder nunca amar sinceramente a nadie. Vas a poder acercarte a muchas personas, posiblemente sí. Vas a poder utilizar a esas personas, sí. Vas a poder convencer a esas personas de que te sirvan, posiblemente sí. Pero no vas a amar a ninguna de ellas. Y ojo, nadie te va a amar de verdad. Nadie te va a amar verdaderamente a ti. Va a amar tu máscara, que cuando se pierde esa máscara no te van a amar a ti, obviamente. Si tú trabajas toda tu vida desde el ego, no puedes identificar la misión para la cual fuiste hecho. Y voy a poner un ejemplo muy sencillito, ¿sí? Imagínense un carrito Volkswagen, ¿sí? Lo que le llamamos aquí en México los bochitos, el automóvil más económico o más sencillo que utilizaba el bochito, ¿no? El bocho, el Volkswagen, el sedán chiquito. Imagínense que ese sedán quiere ser un Ferrari. No importa qué tanto ocultes tú la esencia de este pequeño Volkswagen, de este escarabajo, y lo disfraces de Ferrari, jamás va a ser un Ferrari. Y el día en que lo pongas a prueba no va a poder cumplir con las expectativas que las personas tienen de un Ferrari. ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Igual es con nosotros. Hay que reconocer lo que realmente somos, ¿sí? Para no afrontar retos que la sociedad nos va a demandar que no vamos a poder cumplir y que vamos a fallar. Lo mejor es saber qué somos, cuáles son nuestras capacidades para entonces poder aceptar las misiones que Dios nos ha encomendado, que la sociedad nos encomienda, que nuestro matrimonio nos encomienda, que nuestra propia paternidad nos encomienda. Si yo reconozco quién soy realmente, entonces puedo establecer un verdadero plan de vida acorde a mi realidad. Y no solo voy a poderlo lograr, sino que voy incluso a poderlo superar en poco o en mucho, pero está hecho de una manera razonable y no va a generar una frustración cuando me dé cuenta que yo siendo un bochito jamás voy a poder correr a 300 kilómetros por hora, jamás, ¿sí? Por lo tanto, jamás caeré en la frustración. ¿Por qué? Porque yo sabiendo lo que soy, puedo establecer compromisos acordes a mi propia realidad, ¿de acuerdo? Y si llevan esto y lo trasladan, por ejemplo, al dinero, ustedes sabiendo realmente un análisis financiero personal de lo que realmente pueden o no pueden comprar, lo que pueden o no pueden gastar, jamás se van a meter en problemas financieros, porque si ustedes aparentan ser lo que no son, si ustedes ganan 5 pesos y quieren comprar una casa de 1 millón de pesos, jamás la van a poder pagar, ¿sí? Pueden hacer estimaciones reales de su vida y vivir de una manera un poco más tranquila, a lo mejor sin lujos, pero de una manera infinitamente más tranquila y crear verdaderos planes de negocio, planes de vida, planes de convivencia, todo tipo de plan que puedan hacer hacia el futuro, podrán establecer misiones al futuro en base a su realidad. Y esto implica todos los aspectos de su propia realidad personal. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué limitaciones tengo? Viendo todo este panorama desde un punto de la realidad, podemos establecer planes a futuro. Puedo, entonces sí, reconocer las misiones a las cuales sí puedo ir y puedo enfrentar. Si ustedes lo hacen este análisis desde el ego, van a tronar y va a generar una fuerte frustración. Por eso es que decimos que vivir de partir del ego es un suicidio mental. ¿Ok? Espero que se haya entendido este concepto, ¿sí? Cuando una persona obviamente vive a través de esta característica del ego, no se puede comprometer y obviamente no puede establecer sacrificios. No puede sacrificarse por los demás porque implicaría descubrirse ante los demás. Es una persona incapaz de vivir la gracia de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Es una persona que no tiene la capacidad de presentarse ante Dios para pedir su misericordia, implorar su providencia y afrontar desde esta característica el futuro. No puede, por lo tanto no puede sacrificarse, no puede donarse, no puede vivir la gracia. Por eso es que estas personas se les llama desgraciados, porque no pueden vivir la gracia de Dios. Por lo tanto,
viven en un estado completo de frustración, aunque sea interno, aunque por fuera estén sonriendo, por dentro están realmente sufriendo de una manera grave, porque están viviendo y sosteniendo una máscara que no les queda. ¿Okay? Necesitamos, y con urgencia, todos y cada uno de nosotros, hacer una verdadera reflexión. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿En dónde estoy? ¿Qué decisiones buenas he hecho en mi vida? ¿Qué decisiones malas he hecho en mi vida? Este proceso de autorreflexión va a tener como consecuencia cosas muy buenas. La primera de todos es reconocernos lo que realmente somos. Y eso implica reconocernos en la dignidad de seres humanos que somos. Reconocemos entonces que tenemos un valor intrínseco en nuestra humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios. Desde nuestra realidad podemos conocer la misión que Dios nos ha encomendado y afrontar la misión que debemos vivir en sociedad, en matrimonio o a través de cualquier vocación. Es decir, cuando yo sé quién soy, puedo reconocer de lo que soy capaz y puedo aceptar la misión que me ha sido encomendada por Dios. ¿Por qué? Porque sé qué puedo lograr y qué no puedo lograr. O qué puedo lograr en el corto plazo y qué voy a intentar lograr en el futuro, en el largo plazo. Puedo establecer planes reales de vida y no solo de vida temporal, de voy a comprar tal casa, voy a comprar tal carro, voy a tener tal trabajo. No, también en la cuestión espiritual. ¿Qué puedo lograr espiritualmente? ¿Puedo vivir en matrimonio? ¿Tengo los atributos para vivir realmente en matrimonio? ¿O tengo las cualidades para ir al sacerdocio? Etcétera. Podemos empezar a crear un verdadero plan de vida en base a una autenticidad y una verdadera reflexión de nuestras capacidades. ¿Sí? Obviamente eso implica conocer qué talentos Dios me ha dado. Si yo sé que Dios me ha dado tales talentos, hablar, escribir, dibujar, sabrá Dios qué talentos Dios te ha dado, cantar, hacer deporte, sabrá Dios. Desde ahí, desde esa realidad de tus talentos, puedes afrontar tu misión. Y lo puedes afrontar de una manera libre, tranquila, a gusto. ¿Por qué? Porque sabes que tienes las cualidades para lograrlo. ¿Sí? Que vas a poder competir en igualdad de circunstancias con otras personas y contra las adversidades que la vida misma te puede enfrentar, porque eres auténtico, sabes de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Eres capaz de escoger tus batallas, batallas que sabes que puedes ganar. A lo mejor perderás alguna, tal vez, pero sabes perfectamente entonces que puedes levantarte y puedes intentarlo de nuevo, porque tienes las capacidades para lograrlo. ¿De acuerdo? Pero en cambio, si te enfrentas a una batalla con una máscara, siendo quien no eres realmente tú, obviamente vas a perder. Vas a perder. Definitivamente, créeme, vas a perder porque lo estás afrontando desde una falsedad. Punto importante. Si hacemos una autorreflexión, podremos reconocer de mejor forma en qué hemos fallado. Y no solo en la cuestión espiritual a través del pecado, no solo en la cuestión personal a través de fracasos económicos, fracasos amorosos, sabrá Dios, ¿sí? Toda la serie de características que pudieron haber pasado en tu vida. Vas a ser capaz de analizar qué cosas hiciste mal o qué cosa no hiciste bien, qué cosa pudiste haber mejorado, qué cosa pudiste haber cambiado, qué decisión hubieras tomado desde otra perspectiva, desde otro análisis más interno de ti mismo. Es decir, puedes establecer un análisis muy bien definido de lo que has cometido de error atrás y corregirlos para no volverlos a cometer. Eso es importantísimo. Somos seres que nos equivocamos, claro, pero también somos los seres que somos capaces de aprender de nuestros errores del pasado y entonces crear un nuevo plan, una nueva misión, volver a intentar lograr algo sabiendo en qué nos equivocamos y tratando de evitar esos errores. ¿Sí? Por lo tanto, conocernos y hacer una autorreflexión nos hace perfectibles, es decir, podemos ir haciendo las cosas de mejor manera cada vez que lo intentemos. ¿Okay? Y obviamente, y la cosa más importante, sabiendo quién soy, de dónde vengo, puedo saber a dónde voy. Esto es muy importante. Si yo me conozco a mí mismo, puedo saber en dónde estoy ubicado. Puedo conocer entonces qué camino debo tomar para llegar a donde quiero estar. Puedo saber qué camino tomar para llegar al fin último al cual he sido llamado, que es la salvación de Dios. Desde esta autenticidad de persona, automáticamente pues, estaremos en las posibilidades de decirle a Dios, habla Señor, que tu siervo escucha. Que eso viene en la primera carta, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, ¿no? Si nosotros somos auténticos, recibiremos el llamado de Dios. Si somos falsos, Dios no nos va a mandar una misión porque sabremos que fracasaremos. Pero cuando nosotros nos presentamos ya ante Dios de manera auténtica ante Él,
Él podrá decirnos a nosotros, ven, porque tú ya eres auténtico, ya te conoces, sabes qué armas tienes, ahora sí puedes ir y enfrentar la misión a la cual te he encomendado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Muy bien. Siendo yo auténtico, puedo entonces pararme frente a Dios y decirle, Señor, pues dame la misión que me has encomendado. Y no solo eso, también soy capaz de pararme ante los demás y reconocer en los demás qué tan auténticos o qué tan falsos son. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos los ojos abiertos desde la autenticidad de nuestro yo. Podremos conocer lo que realmente es el ser humano, quién soy realmente yo, y desde entonces puedo empezar a analizar a otras personas y darme cuenta de qué personas son buenas para mi salvación y qué personas son malas para mi salvación. Y no se asusten, hay que saber discriminar a las buenas de las malas personas con respecto a mi salvación. Eso es importantísimo que lo hagamos. Recordemos que uno de los enemigos del hombre es el mundo, es decir, las amistades, las sociedades, las ideologías, etcétera. Todo lo que está allá afuera en el mundo. Debemos de ser muy celosos de nuestra autenticidad. Por lo tanto, todo aquello que venga a dañar lo auténtico en mí, hay que desecharlo por completo. Si viene algo que va a ayudarme a mejorar mi autenticidad, entonces sí hay que aceptarlo, porque eso implica a las personas. ¿Qué quiero tener como amigos para poder junto con ellos perfeccionarme y crecer? Y yo ayudarles a ellos también a crecer y a perfeccionarse, obviamente. Es decir, podremos saber de una manera concreta qué personas son aquellas que son capaces de ayudarnos a la salvación de nuestra propia alma y nosotros poder ayudarles a los demás. Siendo auténticos como verdaderamente puedo amar a los demás y donarme a los demás y sacrificarme por los demás. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un riesgo. No hay que confundir el autoconocimiento de sí mismo, las autorreflexiones internas que podamos hacer sobre nuestra personalidad con los procesos de psicoanálisis. Son cosas muy distintas. Hay que tener mucho cuidado con esto y también hay que tener cuidado con lo que voy a tratar de decir. Espero darme a entender bien. No estoy diciendo que todo análisis psicológico es malo, por supuesto que no, claro que no, ¿sí? Pero hay corrientes del psicoanálisis que ponen en grave riesgo la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Y voy a enumerar algunas diferencias. Repito, no estoy condenando a los psicólogos, por supuesto que no, al contrario, creo que todos y cada uno de nosotros necesitamos de vez en cuando visitar alguno de ellos, solo hay que saber escoger a cuáles psicólogos. ¿Por qué? Porque un psicólogo lo que debe de ayudar a hacerlo, y lo digo sin ser psicólogo yo, así lo digo con todas las reservas del mundo, lo digo es, tiene que ayudarnos a identificarnos a nosotros mismos, ¿sí? A verdaderamente conocernos a nosotros mismos para poder saber qué nos está fallando, qué nos alteró en nuestras emociones o nuestra forma de ser para tratar de corregirlo y conociendo estos problemas poderlos afrontar y resolver en el futuro. Pienso que eso, en términos muy generales, lo que nos puede ayudar en la psicología y obviamente es importantísimo en nuestras vidas, pero hay un psicoanálisis que es muy riesgoso y muy peligroso y ahorita lo voy a enumerar en estas características y tengan mucho cuidado y lo van a poder asociar de una manera muy concreta con un problema y una realidad actual en nuestra sociedad. Por ejemplo, el autoconocimiento, la autocrítica, que puede ayudarnos incluso un psicólogo a pasar este proceso, claro que sí, un psicólogo que conozca de Dios y que conozca a Dios y que se quiera acercar a Dios, son psicólogos excelentes para ayudarnos a hacer esta reflexión. Nos hace, primero que nada, el autoconocimiento nos lleva a aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Importantísimo, podemos saber qué he hecho mal y aceptar las consecuencias y las responsabilidades que llevemos por haber realizado esos actos, buenos o malos, nos permite a través de este autoconocimiento conocer qué hemos hecho bien y mal y aceptar las consecuencias. Hay un psicoanálisis que lo que hace es, no te preocupes, tú cometiste esos actos porque tu instinto te llevó a ellos. Es decir, no te hagas responsables de tus actos, responsabiliza a tu instinto, responsabiliza a tu estado animal. Soy absurdo, pero es cierto. El autoconocimiento nos lleva a aceptar que nuestros actos nos definen, ¿sí? Un árbol se reconoce por sus frutos, tal cual, ¿no? Bueno, el autoconocimiento nos hace darnos cuenta que lo que hoy somos es consecuencia directa de los actos y de las decisiones que hemos tomado en el pasado. En cambio, en este psicoanálisis malo, que hay que tener mucho cuidado, el peso de esta responsabilidad se descarga
al proceso de la libido, vamos a llamarlo así. No fue tu responsabilidad tomar decisiones, fue la libido, fueron tus instintos, fue ese proceso químico alterado que traías en su cerebro lo que te llevó a tomar malas decisiones. Tú no tienes la culpa de nada. Eso es gravísimo, porque nos hace huir de nosotros mismos, ¿eh? Tercera diferencia, el autoconocimiento, una vez que hemos aceptado la responsabilidad de los actos, nos mueve a la enmienda, es decir, a mejorar internamente y en algún momento determinado resarcir el daño que hemos causado. Como me responsabilizo de mis actos, soy capaz entonces de ir y tratar, en la medida que se pueda, de corregir el mal que he hecho. Me mueve a corregir el mal que he hecho y me mueve a corregirme a mí mismo. Y es ahí donde entra el proceso de transformación a través de un verdadero autoconocimiento. En cambio, en este psicoanálisis, lo que se hace es, te voy a quitar toda la culpa, le voy a descargar la culpa a otro, a tus instintos, a tu líbido, a tus procesos químicos, etcétera. ¿Ven cómo uno es peligroso? Uno es, no te hagas responsable de nada, y el otro es, hazte responsable de tus actos, sea auténtico. Obviamente que una vez que hemos visto que hemos hecho cosas malas y también que hemos hecho cosas buenas, podemos entonces acercarnos e implorar la misericordia de Dios. Esto es importante. Si yo sé que hice algo malo, puedo acercarme a Dios y decirle, Señor, me he equivocado, te pido tu perdón y tu ayuda para no cometerlo otra vez y para resarcir el daño que he causado. En el autoanálisis, en el psicoanálisis, no, tus actos han quedado justificados, no necesitas el perdón de nadie. ¿Sí? Obviamente, y de una manera muy general, la autocomprensión nos hace humildes. ¿Por qué? Porque nos hace reconocer lo que somos imperfectos, que necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de su salvación, necesitamos de su sacrificio, necesitamos de su ayuda. En cambio, como ya lo vimos con todo este proceso del psicoanálisis, nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Es decir, nos hace sentir orgullosos y decir todo lo que yo hice bueno, lo hice bueno, y lo malo lo hice por culpa de otras cosas, no de mí mismo. Es increíble cómo un proceso de psicoanálisis mal llevado a cabo es capaz de destruir por completo la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque somos como Adán y Eva, ¿no? Que le echamos la culpa a otro y no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos como los que hemos fallado y no imploramos el perdón de Dios. ¿Entendemos la diferencia? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser como un Adán y Eva? ¿Sí? Que huyeron de su realidad y no supieron pedir perdón en el momento adecuado, o quieren ser como ese ladrón en la cruz. Ese ladrón en la cruz que en ese momento hizo un análisis de sí mismo y fue capaz de decirle a Jesucristo, acuérdate de mí. ¿Sí? Yo estoy aquí en la cruz, clavado en esta cruz, como pago justo por mis pecados. Aceptó su penitencia, aceptó su realidad, hizo un autoconocimiento y se reconoció pecador, se reconoció necesitado de la misericordia de Dios, tuvo que ser humilde para decirle a Jesucristo en ese momento, yo estoy cumpliendo una pena de vida por mis actos, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí? ¿Como quién quieren ser? ¿Como Adán y Eva o como el buen ladrón? Que al final de su vida supo hacer un verdadero autoconocimiento y reconocer su realidad y desde esa realidad pedir perdón a Dios. Y esa es la gran ventaja del autoconocimiento, nos coloca en la realidad. No nos hace vivir en la fantasía, no, nos coloca en la realidad de lo que somos, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho y sobre todo de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer. El autoconocimiento nos dispara hacia el éxito y hacia la trascendencia. ¿Por qué? Porque nos hace reconocernos humildes y nos hace reconocernos necesitados de la misericordia de Dios. Pero aquí viene la pregunta fundamental de todo esto. Ok, quiero hacer un estudio de autoconocimiento, quiero analizarme a mí mismo, quiero verdaderamente ser auténtico. ¿Cómo le hago? Ahí está la pregunta difícil. Obviamente que se pueden acudir a algún buen psicólogo cristiano católico, adelante, perfecto, que los ayude a escarbar en su vida pasada, en todas sus cosas, en sus condiciones, por qué son actualmente así, perfecto, adelante. Pueden recurrir con algún sacerdote que sirva de guía espiritual, perfecto, adelante, pueden hacerlo. Pero les voy a dar una respuesta un poco más sencilla. ¿Cómo puedo yo hacer un análisis de mí mismo? Es decir, ¿cómo puedo yo autoconocerme?
¿Con quién me voy a comparar o con qué me voy a comparar? ¿Dónde voy a tomar la escala de decir este es un ser auténtico y me voy a comparar? ¿Con quién voy a hacer las preguntas fundamentales de mí mismo? De decir, ¿estoy bien o estoy mal con respecto a esta característica mía? ¿Con qué me voy a comparar básicamente? ¿Cuál va a ser mi guía de comparación? Muy fácil, se llama Jesucristo. Tan sencillo como eso. Se llama Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo a eso vino, a enseñarnos a ser verdaderos hombres, a enseñarnos a ser verdaderamente virtuosos en la autenticidad de su ser. Nuestro Señor Jesucristo es auténtico en todo lo que hizo, en todo lo que dijo. Jamás mostró una máscara, jamás vivió el ego. Él vivió su verdadero yo desde el principio, ¿sí? Él es nuestra medida para poder nosotros decir estoy bien o estoy mal. ¿En qué he fallado o en qué estoy bien? Tomo entonces la guía de nuestro Señor Jesucristo. Me comparo con él, sí, se oye muy soberbio al principio, pero no lo vean desde ese lado. Me voy a comparar con nuestro Señor Jesucristo, voy a comparar mi vida con su vida a través de la palabra de Dios, a través de los evangelios. Y entonces podré ver en dónde he fallado, en qué me he equivocado, en qué cosas también he acertado para yo mismo darme mis palmaditas y decir, por ahí vas bien, eso no lo descuides, síguelo haciendo. Esto estás mal, ya no lo hagas. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso está el Evangelio, para conocernos también a nosotros mismos, conocer a Cristo y reflejarnos en Él, que también me reflejo en Cristo. ¿Sí? O, si lo quieren ver desde otro punto de vista, qué tan bueno soy yo para reflejar la luz de Cristo. Qué tan buen espejo o qué tan mal espejo soy. Eso es importante en el autoconocimiento, tomar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y tomarlo como guía de vida. Así podré yo autoconocerme. ¿Por qué? Porque voy a tener la medida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de parecerme a Cristo porque Él es el ideal del ser humano. Así podré entonces yo saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, ¿sí? Recordemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto podemos tomar a Dios como la imagen que nosotros debemos de reflejar en nuestra vida y por entonces podemos ser más auténticos. Hemos sido llamados a seguir a Cristo, no solo a imitarlo en algunas cosas, sino un verdadero seguimiento de vida. Hemos sido constituidos hijos de Dios, tenemos todas las herramientas, la gracia de Dios, hemos sido aceptados por Dios en su vida sobrenatural, en su vida eterna, porque necesitamos reflejarlo a Él a través de nuestras propias acciones y sobre todo hemos sido dignificados con calidad de reyes y coherederos del reino de Dios. Por lo tanto, tengo que ser como aquel que es verdaderamente el Hijo de Dios y es el verdadero Rey de Reyes para yo poder imitarle y cumplir con las expectativas que Dios tiene de mí. Fallaré en el camino, posiblemente me equivoque, posiblemente caiga, pero para eso está el sacramento de la confesión. Te levantas y sigues adelante, lo vuelves a intentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso de perfeccionamiento día con día, ¿sí? No se olvide esto, si yo quiero ser auténtico, tengo que hacer de nuestro Señor Jesucristo el ideal de mi vida. Él va a ser la guía de comportamiento, la guía de pensamiento y sobre todo la guía de mi propia autenticidad. ¿Por qué? Porque siendo como Cristo voy a ser lo más perfecto posible dentro de mi propia naturaleza. Y gracias a esa perfección dentro de mi propia naturaleza imperfecta, es como la gracia viene y nos eleva a niveles superiores, ¿sí? Lo voy a decir de alguna manera que a veces suena escandaloso, pero es real. Somos divinizados gracias a la gracia de Dios, porque nos eleva al plano de Dios, nos hace vivir en comunión con Dios y nos ha dignificado como reyes y como hijos de Dios. Por eso es que estamos llamados a grandes cosas, incluso aquellas cosas que pensamos que de manera natural es imposible para nosotros lograrlas. Y podemos lograrlas con la ayuda de la gracia de Dios. Nada podemos hacer sin nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos de su gracia. Y para obtener su gracia debemos de configurarnos a Cristo. ¿Ok? Bien. Debemos de ver nuestro propio retrato a la luz del Evangelio. Si nosotros queremos ver nuestro retrato a la luz del ego, pues el ego no genera ninguna luz. Es como tratar de admirar una bellísima obra de arte con las luces apagadas. Pues no la vas a admirar, necesitas la luz. Para tú admirarte a ti mismo, reconocerte a ti mismo y maravillarte de tu dignidad y de tu grandeza, necesitas la luz del Evangelio, ¿sí? Porque tenemos que vernos a través de los ojos de Cristo para reconocer entonces
lo magnífico que somos porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero también vamos a reconocer en nosotros mismos nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestras dificultades internas. Nos vamos a reconocer entonces pecadores. Y es ahí donde vamos a comprender de mejor manera lo que significan las palabras del Evangelio en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra imperfección, de nuestros errores, de lo miserables que somos muchas veces, pero aún así sabemos que tenemos a un Dios que nos ama y que fue capaz de dar la vida por nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos verdaderamente amados por Dios y que no debemos otra cosa más que dar un gracias enorme a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio, y no nos queda más que seguirle como un verdadero acto de justicia, ¿no? Hasta lo decimos en misa, ¿no? Es justo y necesario. Es justo y necesario, ¿por qué? Porque solo así lograremos ser lo que verdaderamente hemos sido llamados a ser, santos, ser otro Cristo, ¿sí? A manera de resumen, así rápido, de este misterio maravilloso que es la dignificación del ser humano mediante la gracia de Dios, es porque siempre tendremos, todos y cada uno tenemos una máscara ahí del ego, algo que nos evita presentarnos de manera auténtica ante la sociedad. Uno la tiene en grandotota, otro la tiene chiquitita, no importa, pero todos tenemos algo de eso. A través de este autoconocimiento y de reflejarnos en la imagen de Cristo y compararnos con Él, configurarnos a Él, es como entonces comprendemos quién soy yo verdaderamente. Y empiezo a destruir el ego y me empiezo a presentar ante el mundo de una manera muchísimo más auténtica. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, nos estamos perfeccionando día a día, nos presentamos auténticos ante el mundo y somos capaces de comprometernos. Por lo tanto, lo primero que recibimos con esto es una salud mental. El primer gran objetivo logrado es la salud mental, el estar en paz contigo mismo, porque estando en paz contigo mismo puedes entonces buscar la paz de Dios, ¿sí? Soy un poco extraño, sí lo sé, ¿sí? Muchos dicen que primero necesitamos buscar la paz de Dios para buscar la paz interna, ¿sí? Hay dos perspectivas. Yo quisiera decir que primero debemos de lograr esa paz interior a través del autoconocimiento de nosotros mismos para poder acudir a Dios y decirle, este soy yo, ¿sí? Descargo mis errores en ti, Dios mío, para que me los perdones y los desaparezcas y me ayudes a cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros verdaderamente somos ya auténticos y nos presentamos auténticos ante Dios, Dios viene a nosotros, hace su morada en nosotros, nos santifica, nos eleva la dignidad y sobre todo nos concede su salvación. Nos convertimos en otro Cristo. Literalmente nos convertimos en otro Cristo. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir su vida a través de nuestra autenticidad. Comenzamos a convertirnos en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y solo así es a través de este seguimiento que podemos presentarnos auténticos a los demás y somos capaces de afrontar cualquier reto que la vida nos presente. Somos auténticos y sobre todo vivimos en una total felicidad, ¿sí? Desde la autenticidad podemos comprender qué cambios tenemos que hacer para convertirnos y configurarnos más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y así logramos la salvación. Lograremos la verdadera meta a la cual hemos sido llamados. Salvarnos. Sí, hemos sido llamados a salvarnos. Así que la invitación es muy sencilla. Embellezcanse de la imagen de Cristo en su propia vida. Quiero ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nuestro Señor Jesucristo se ha dado a nosotros a través de su gracia, a través de la Sagrada Eucaristía, y verdaderamente Dios viene y nos conforma a su imagen. ¿Por qué? Porque quiere que seamos otros Cristos, para que el Padre nos reconozca en Cristo el día en que nos presentemos ante Él y nos conceda la salvación. Y así seremos capaces de amar y de ser amados infinitamente. Bueno, con esto llego al fin de este programa. Les agradezco a todos su presencia, de verdad. Gracias por estar sintonizándonos. Espero que esto les ayude a crear esa autorreflexión que tanto necesitamos todos y cada uno de nosotros para comprender quiénes somos y lo que estamos llamados a hacer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego, no me queda más que encomendarme a sus oraciones y gracias por sintonizar este programa. Hasta el próximo lunes. Gracias.